artificios de una expresión humana o una mentalidad humana, sino la mentalidad de la palabra, que podamos tener un buen tiempo al escudriñar el texto, que a través de esa palabra podamos encontrarnos contigo, con un Dios vivo, un Dios real, que la palabra sea el instrumento para esa búsqueda y ese encuentro. Oramos por todos los que estamos aquí, por los que están en la red también, Señor, que están pendientes de este momento, que tú puedas bendecirlos ahí, donde están en sus lugares, que el Espíritu Santo pueda ministrar sus necesidades, a veces su soledad, su aislamiento, su alejamiento, y que Dios pueda tocar los corazones nuestros en este momento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Nosotros estuvimos casi por más o menos unos 10 o 12 mensajes hablando sobre la realidad de encontrarnos con Dios. Tuvimos varios encuentros con Dios en la Biblia, cómo Dios estaba dispuesto a mostrarse a las personas que lo buscaban de corazón. Y vimos cómo había encuentros sobre el pecado, sobre avivamiento, sobre la indiferencia, sobre la intimidación y muchas cosas. La idea de esa serie tiene que ver con el hecho de que enseñar un principio a la iglesia. El principio de enseñar a la iglesia es: Dios está ahí, usted puede acercarse a Dios y tocarlo, pero lo más importante es que Dios puede tocarlo a usted. Y esa idea tiene que ver con el hecho de que como iglesia este año establecimos como una visión movernos a un nivel diferente, a un nivel superior. Ya habíamos tenido varias experiencias, pero queríamos entrar en otro nivel, y Dios nos ha honrado trayendo gente que nos muestran algunas cosas de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo. Es bueno oír las perspectivas. Las dos visitas de nuestros hermanos han sido visitas muy buenas en términos de la administración y de todo lo que ellos han hecho con nosotros. El domingo pasado hubo varias personas que ministraron a la iglesia y nos dieron varias palabras de ánimo. La mayoría de ellos tienen que ver con que nosotros sacamos, que Dios va a utilizar nuestra iglesia, que ante los ojos de Dios tenemos un favor de Dios. Pero en medio de toda esa riqueza espiritual que los hermanos ministraron, no quisiera que nos perdamos en algo. Todo gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y en nuestro caso, toda iglesia dotada que puede verse en algún tipo de espiritualidad va a tener bastante oposición y mucha lucha. Y no todo va a ser: Dios tiene una cosa grande para ti, o Dios tiene esto, o Dios te va a sacar y vas a hacer esto, y tienes esto y aquello. Detrás de eso vamos a tener una gran lucha. Y la única manera en que nosotros podemos meternos a esa lucha es a través de la oración y el ayuno. Y esta es la siguiente serie que vamos a seguir. La serie no quiero que sea una serie donde estoy intentando tomar los textos antiguos y los textos que se repiten, pero darles un solo aprendizaje desde otra perspectiva, y sobre todo desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva latinoamericana. Pero también lo que pretendo con esto es que nosotros no solamente tengamos nuevos conceptos de la oración, sino que la practiquemos, que sepamos hacerla, que hagamos más realidad esa búsqueda de vencer en el espíritu a través de la oración. La serie va a estar basada en todo lo que es el Padre Nuestro, que es una oración muy común en términos, no porque la oración sea común, sino porque es muy usada en muchos medios para utilizarla en términos de liturgias y de cosas, y no nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que Dios y que Jesús dijo en esa oración tienen una relevancia para la ruptura espiritual, para el vencer en el espíritu. Entonces vamos a ir tomando cada una de esas cosas. La otra semana o esta semana vamos a enviar
por medio de Facebook un calendario donde vamos a poner días de ahí para que las personas se anoten quién va a estar ayunando en cada día. Porque lo que necesitamos es que hagamos por lo menos un tiempo de unos 21 días de ayuno y oración, y que cada miembro de la iglesia o cada familia de la iglesia pueda tomar un día para tomar un tiempo de ayuno. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que se puede hacer con respecto al ayuno y qué es lo que realmente podemos hacer, pero la idea no es una práctica solo por hacerla, sino que lo que estamos buscando es que Dios pueda mostrarnos más sobre el mover de nuestra iglesia en esta sociedad en la que vivimos, cuáles son las cosas que Dios quiere en el futuro momento, cuáles son las necesidades básicas de nosotros como iglesia, y que Dios también pueda sintonizar nuestro canal, o nosotros podemos sintonizar a Dios para poder escuchar más claramente la voz de Dios y poder ser usados y ministrar a la gente que nos está enviando Dios que ministremos. Así es que es muy importante que entendamos este tipo de experiencia. Estaba leyendo que un abogado nuevo en su oficina había puesto toda su oficina y su teléfono, cuando había esos teléfonos y llegó una persona a visitarlo, y era una persona que consideró que era un posible cliente. Entonces, cuando esa persona entró, el abogado agarró inmediatamente el teléfono e hizo como que estaba hablando con alguien en el teléfono, y empezó a decir: sí, no, mira, tengo varias citas, todo este día lo tengo topado, le voy a decir a una de mis secretarias que te atienda, pero por favor mándamelo con tiempo, porque ahorita no tengo mucho trabajo para casi 40 días, y la persona que llegaba a visitar solo estaba escuchando, estaba hablando, y si él le dijo: ok, te llamo porque tengo otro cliente, le colgó, y le dijo el abogado a esta persona en qué le podía servir, y la persona le dijo: bueno, vengo a conectarme al teléfono. Y me puse a pensar cómo a veces nosotros la oración la podemos hacer así. No, mira, Señor, claro, sí, excelentísimo Dios, buenísimo Dios, y no tenemos conexión. Y tal vez el Espíritu Santo está diciendo: tenemos que conectar. Nuestra oración a veces está hecha para el público, para las cosas la representación y la plataforma. En la historia de Jesús hay dos narraciones interesantes. Mateo es un evangelio que pone en Mateo 6, dentro del contexto del discurso del monte, pone cómo es que se debe orar. Y Lucas, que es un poco más contemporáneo en términos de su forma de decir, pone la misma oración pero con diferentes conceptos. Y al investigar me di cuenta que Mateo escribe a los judíos, pero les escribe, y la oración del Padre Nuestro tiene las características en Mateo para enseñarle a cómo orar a gente ya religiosa. Es decir, la idea es, la audiencia de Mateo es una audiencia de los fariseos y de los saduceos y de toda la religiosidad de Israel. Entonces, Mateo registra la oración de cómo esa oración podía ser aplicada a los religiosos. Es decir, cómo un religioso podía modificar su forma de acercarse a Dios y cómo podía refrescar más su oración. En cambio, Lucas lo que hace es que su Padre Nuestro, la oración que él tiene, por eso hay una diferencia con Mateo, la escribe para gente que no sabe orar, a los paganos, la gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de una oración. ¿Por qué? Porque Lucas es gentil y le escribe a una audiencia más pagana, más gentil. Por eso es que Jesús en el Mateo 6 introduce la oración del Padre Nuestro en todo un contexto de toda una liturgia judía. Y básicamente, si ustedes van a Mateo 6, ustedes se van a dar cuenta que Jesús divide en 4 cosas la verdadera adoración, la verdadera comunión e intimidad con Dios. En el versículo, se repiten varias cosas importantes. Primero, Jesucristo les dice 2 cosas. Uno, por favor, no oren como los hipócritas.
que serían más que todos los religiosos, y no oren como los paganos. Y para los religiosos dice, miren, ustedes no oren exhibiéndose, ustedes no ayunen exhibiéndose, ustedes no den exhibiéndose, sino que ustedes háganlo metidos dentro de su aposento en la intimidad para que Dios haga. Como que la religiosidad lo que ocasiona en la vida de las personas cuando tienen que ver con estas prácticas es la hipocresía, es la representación, es la de presentarse ante la gente y verse de esa forma. Y Jesús repite varias veces, no sean hipócritas. La palabra hipócrita es la palabra del actor que tenía una máscara en el teatro. Y esos eran los hipócritas, que se presentaban como una máscara de lo que estaban haciendo. Y le dicen, cuando ustedes ayunen, cuando ustedes den, cuando ustedes ofrendan, cuando ustedes hagan oraciones en público, háganlas por favor mejor en privado. Pero con los paganos, Jesús dice, no deben orar como hipócritas, pero tampoco deben orar como paganos. Y Jesús dice, los paganos lo que hacen es que hacen mantras, son vanas repeticiones. El pagano lo que hace es que agarra una frase y empieza a repetir, como que si la repetición de esa oración haría que la persona de Dios atienda a esa persona. Y ustedes lo pueden ver. ¿No miran ustedes esos famosos estribitos? Dios, no te olvides, perdóname si yo me olvido de ti, pero tú no te olvides de mí, y le ponen el sticker. Este bus es conducido por Dios. O sea, son frasecitas que repiten y se repiten. O cuando uno estaba en otras dimensiones, habían oraciones que se nos daban. La oración al ángel de la guarda. No, yo, cada vez que me acostaba, no sé si ustedes oían eso, ¿verdad? ¿Cómo era el ángel de la guarda? Dulce compañía. De dulce compañía, no me abandones de noche ni de día. Ya me dormía, como que la mantra, o sea, repetir eso. O repetir cosas que no, lo que vas a hacer es que vas a rezar tantas cosas, repetirlas. Y Jesús dice, no, la vida espiritual no tiene nada que ver con ser hipócrita, sino que tiene que ver con ser una persona que de corazón ve a Dios y habla del Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro, es importante que entendamos varias cosas. Uno, la oración del Padre Nuestro está basada en un vínculo. Nadie puede orar de esa forma si no es por Dios. ¿Sí? O sea, nadie puede hacer eso. Y si ustedes se dan cuenta, los términos Padre, o las oraciones, o las palabras que ponen amigo y todo, nadie puede acercarse a Dios si no lo ve como su Padre y si no lo ve como su amigo. Por otro lado, las oraciones del Padre Nuestro tienen que ver con necesidades básicas. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. No se trata para alguien para incrementar su hacienda o su dinero. Es para aquellas personas que en sus necesidades básicas tienen una gran carencia y necesitan orarle a Dios para que les provea sus necesidades básicas. El texto nos dice, los pasteles de cada día danoslo hoy. La carne de cada día, el pan, el alimento básico de la persona en la sociedad judía, del pobre, era decir, sosténme en lo necesario. Es una oración que no fomenta la codicia, sino que al contrario lo que hace es la dependencia para que Dios pueda suplir nuestras necesidades básicas. En ese sentido, cuando entramos a estudiar todo el Padre Nuestro, nosotros nos damos cuenta que Dios tiene esas dimensiones. El Padre Nuestro se divide en las peticiones de tú y en las peticiones nuestras, lo nuestro y lo tuyo. El pan nuestro de cada día nos lo doy. Bendito sea tu nombre, y las peticiones tú, o sea, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego se pasa a nosotros, ¿verdad? No nos metas en tentación, líbranos del mal. Esa es la división. Es una división que se habla de la eternidad y una división que se habla de la realidad en la que vivimos. Es una combinación de una oración que no nos lleva a una burbuja espiritual, sino que lo que hace es acercarnos a un Padre como amigo, pero que también nos hace aterrizar nuestras realidades, los pies puestos en la tierra. Es una oración de mucha guerra espiritual porque habla de muchas cosas. Cuando Jesús dice venga a tu reino y le estamos diciendo a Dios venga a tu reino, estamos hablando de que necesitamos estar bajo el dominio del rey. Significa que renunciamos a todas nuestras facultades como vasallos y nos sometemos al rey, al que está ahí gobernándonos.
Ahora, el Evangelio de Mateo es el Evangelio que enseña la didáctica de Jesús. Cuando ustedes ven todo lo que encuentran en Mateo, que Jesús enseña como un maestro, porque está su audiencia dedicada a maestros. Cuando entramos a Marcos es el lenguaje de la prédica. Marcos pone a Jesús como el predicador, no tanto como el maestro. Pero Lucas es bien interesante, porque Lucas lo que hace es que no toma ni a Jesús como maestro ni como predicador, sino que Jesús toma a Jesús el informal, al que platica y dialoga con la gente, y en medio de ese diálogo compartido encuentra. Por eso Lucas es más como de comunión, más de intimidad, porque lo que Jesús está diciendo es que cada vez que hay una enseñanza de Jesús, encontramos una parábola de Jesús. Por ejemplo, cuando un erudito de la ley le llega a decir, mira, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, ¿cómo está escrito? Le preguntaron a los judíos por qué los judíos. Le dijo, miren, ¿y ustedes por qué los judíos cuando les pregunta algo siempre responden con una pregunta? Y el judío le dijo, ¿y por qué no? O sea, es un diálogo, es un diálogo. Talentos, hermanos, el calor los tiene, pero y le dice Jesús, ok, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús dice, bueno, venía un hombre bajando de todo de Samaria, y le dice, y cuando habla de las parábolas, Jesús es como que te voy a enseñar en el diálogo. Por eso habría que estudiar a Lucas en la palabra hablada espontánea. Es un modelo para interactuar en las tertulias, en la plática, y Lucas es más puntual con respecto a eso. Por eso Lucas, cuando narra el Evangelio cuando narra la parábola como he dicho, la oración del Padre Nuestro, comienza con algo que Mateo no pone. Y en esos versículos es el que quiero que nos centremos hoy, porque es un versículo que lo hace a uno pensar. Lucas, nos mete a la ilustración de Jesús con una situación comunitaria, con algo que está sucediendo con la gente. Y si ustedes van a Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús dice, bueno, ustedes van a orar, cuando oren van a hacer esto, y Padre nuestro. Pero me hace gracia pensar que la oración era como que Jesús está orando, y todo el grupo de discípulos lo están viendo, lo están observando, y le dicen, mira Jesús, bueno, pero eso nunca lo he hecho yo, mira la cara, mira la actitud. Y llegan a la conclusión, la neta es que nosotros no estamos orando. Y oiga, estamos hablando de judíos que tenían toda una religiosidad y toda una práctica de oración ya bien marcada en su condición como judíos. Pero llegan al momento en el que miran a Jesús y dicen, pues nosotros no sabemos cómo orar. Y entonces le dicen a Jesús cuando termina, mira, enseñarnos a orar. Ahora, ustedes sabrán que en todas las instrucciones de Jesús, los discípulos jamás le preguntaron a Jesús, enséñanos a predicar, enséñanos a sanar, enséñanos a caminar sobre las aguas, enséñanos a enseñar alguna cosa. Es la única vez en que los discípulos se dan cuenta de que había algo en la vida de Jesús que era indispensable para toda la gestión que tenía en su vida. Y los discípulos dicen, nosotros no llegamos a ese nivel, por lo tanto no sabemos cómo orar. Hermanos, ¿ustedes saben cómo orar? ¿Dónde aprendieron a orar ustedes, hermanos? ¿A dónde aprendieron a orar? No oran ustedes. ¿Dónde aprendieron a rezar, pues? ¿Dónde aprendieron a orar ustedes? ¿Se recuerdan ustedes la primera vez que oraron?
Cuando oraron la primera vez en público, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quién les enseñó a decir lo que decían? También en kinder. En el kinder. Ok. Le decían así, ponga sus manitas, agache su cabeza, incline su cabeza, cierra sus ojos y ore. Ajá, y me enseñaban una oración, yo la repetía y así cada niño iba haciéndolo. Ok, entonces la oración que le enseñaron a usted fue la de la maestra, Ajá. orándole a Jesús. ¿Se han preguntado ustedes de dónde nosotros aprendimos a orar? Por lo general aprendimos de todo lo que decían en la iglesia, lo que debíamos hacer a otros hermanos, a los más espirituales, a los más dedicados. Algunos tal vez hayan asistido a seminarios de oración o a charlas de oración, pero la oración en realidad es algo que tiene que ver con una plática con Dios. Ahora le voy a hacer esta pregunta. Aquí voy a sonar un poco disonante. ¿Quién les dijo que tenemos que agachar la cabeza y cerrar los ojos para orar? La gente. ¿Ah? Se los voy a plantear esta pregunta. ¿Es necesario agachar la cabeza y cerrar los ojos para orar? ¿Y por qué lo hacemos entonces? ¿Reverencia qué? No sé, yo no sé. A mí me dijeron que era para no desconcentrarse. Para no desconcentrarse. Ahora, ¿saben ustedes que yo dije esto? El decirle a Jesús, enséñanos a orar, en realidad es una oración. ¿Sí o no? O sea, el que yo me pare ante Dios, enséñanos a orar. Y yo hubiera esperado que Jesús dijera en el versículo, ok, señores, agachen su cabeza, cierren sus ojos. Y cuando estén así, oren y digan tal y tal cosa. Pero ese añadido no está aquí. Ahora, muchos de nosotros creemos que con agachar la cabeza y cerrar los ojos lo que estamos haciendo es que estamos haciendo reverencia a Dios. Pero el problema es que muchos pueden tener los ojos cerrados y la cabeza agachada y el alma con los ojos abiertos y el alma parada. Y el espíritu es... O lo que pasó en una iglesia, que todos estaban agachados y con los ojos cerrados y los ladrones entraron y violaron. O sea, no, eso sucedió aquí. Yo dije, no, y da que pensar porque a veces puede ir uno en el carro, y lo digo porque a mí me ha pasado, y voy viendo lo que Dios ha creado y voy orando y no voy con los ojos cerrados ni agachados, voy orando. Imagínense ustedes que agarran el carro y le encienden y dicen, vamos a orar, cierren sus ojos por favor, manejando. Bueno, ahí sí nosotros tenemos que ver, o lo que diríamos, parémonos. Por otro lado, lo que hemos hablado sobre oración tiene tantas cosas, pero esta oración es una oración. Enséñame a orar. Hermanos, yo quisiera que eso fuera lo que realmente aprendiéramos a través de esta serie. Que Dios nos enseñe a orar. Ahora, es bien interesante el canto que cantamos al final, porque el Padre Nuestro puede tener 3 niveles. Uno puede ser de la cabeza, bueno, mejor dicho, uno puede ser de la cabeza, otro puede ser de la boca y otro puede ser del corazón. De la cabeza es que estoy usando la oración como un concepto doctrinal que me identifica como mi organización. Por eso es que yo sí me ponía nervioso cuando estuve en algunas iglesias, que cada mañana, cuando iba a empezar el culto y tenían que rezar el Padre Nuestro evangélico. Oremos la oración del Padre y todo el Padre Nuestro. Y para muchos lo que era es, ay, qué lindo el Padre Nuestro, porque eso nos identifica como bautistas, como conservadores, como centroamericanos. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo la oración. Otros la pueden repetir solo de la boca. Pero lo que nosotros queremos es lo que la canción decía, de la cabeza al corazón. ¿Y qué es lo que hace el corazón? Lo que hace es que mira que la oración en sí, o sea, observen cómo dice el texto, enséñanos a orar. No dice enséñanos cómo orar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre enséñanos cómo orar a enséñanos a orar? ¿Cuál es la diferencia?
práctica. Lo que los discípulos estaban diciendo es, mira, danos una forma de cómo practicar lo que estás haciendo. No estoy esperando una fórmula con palabritas que yo debo repetir para que me escuchen. La oración de Lucas, la oración que pone aquí, tiene tres grandes cualidades del texto. Primero, lo que yo miro según lo que Lucas plantea en este texto es que la oración es una actividad. Es algo que se hace, es una disciplina. No se puede concebir a un cristiano sin la actividad de la oración. Ahora, esa actividad lo vemos que Jesús dice, aconteció que estaba un día. Es interesante, aquí en la Reina Valera, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, pero en otras traducciones pone Jesús estaba un día. Significa que Jesús tenía una actividad constante de oración. Él paraba en un momento determinado y su oración no solamente era momentánea, sino que también me encanta porque la gente no dice qué es lo que Jesús está orando. Pareciera ser que la manera en que Él está orando es una oración, no las palabras, sino la manera en que su rostro y cómo Él interviene impresionó tanto a los discípulos que dijeron, esa forma en que Jesús está orando, queremos ver cómo nosotros adquirimos esa pasión, esa convicción de oración. Es una actividad, hermanos, que debe generar en nosotros pasión, no rutina. No salgamos ya de esto. A mí me preocupa muchas veces que en nuestras iglesias los momentos de oración y de intercesión no son una actividad espiritual, sino que son un programa un punto del programa en donde debemos. Y ustedes se han fijado que muchas veces los hermanos cuando oran en público, oran para el público, no tanto para Dios. Y usan palabras que tienen que ver con lo que a nosotros nos va a impresionar. Pero somos nosotros los que estamos aquí diciendo que nuestra actividad como oración debe darse. Eso significa que tenemos que la oración se aprende a depender más de Dios a través de la práctica. Ahora, ¿cuánto es la práctica? En el libro de los Evangelios, cuando Jesús le dice a los discípulos en el huerto de Getsemaní, señores, ustedes no han podido velar ninguna hora. Me da la impresión que el estándar del promedio de un creyente normal para Jesús era que orara ¿qué? Una hora. O sea, Jesús dice, ustedes ni siquiera pueden orar una hora. O sea, qué bueno hubiera sido que Jesús hubiera dicho, ustedes ni siquiera 15 minutos pueden orar. No, una hora. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos como estándar orar una hora? Es decir, no voy a orar una hora. Ahora, ¿por qué es que nos cuesta orar tanto tiempo, 60 minutos? Porque la mayoría de veces nuestras oraciones están enmarcadas en lo que nosotros queremos de Dios y lo que Dios quiere que haga con su reino en nosotros. Pero el punto es que por eso Jesús les da esta oración, porque cuando ellos dicen, si yo quiero que ustedes permanezcan en constante comunión conmigo, lo que van a necesitar es tener ciertas pautas. Por eso cuando habla del Padre y habla de la oración, Jesús dice, si ustedes pasan un tiempo adorando, me van a pasar tiempo en oración. Si ustedes me buscan a mí como un padre, van a pasar hablando como un padre. Ahora, aquí hay varias cosas que tenemos que ver más adelante. La oración es una actividad, pero también la oración es una realidad. ¿Saben cuál es la realidad? La primera realidad que yo miro aquí es que no sabemos cómo orar. Necesitamos ir a Jesús, ver su vida y ver su emoción y ver cómo Él ora y cómo Él hace. Fíjense que hay una práctica que a mí siempre me ha gustado y que yo la uso regularmente, es orar la Biblia. Agarro una epístola o agarro un pasaje y veo el versículo y en ese versículo Dios me da una pauta para qué debo orar y cómo ponerlo en oración. Y hermanos, ahí jamás se le acaban las peticiones. Y fíjense que salen unos temas de oración bien interesantes, porque simple y sencillamente nosotros debemos orar como el modelo que nos han dejado. Gracias. Ahora, la realidad es que no sabemos cómo orar. Segundo, la realidad es que la gente se da cuenta que no sabemos cómo orar. ¿Saben qué me pareció interesante de esto? Que dice que uno de los discípulos se acercó donde Jesús y le iba a decir,
No le dice, enséñame a orar. ¿Cómo dice? Enséñanos a orar. ¿Qué significa eso? Que él iba en nombre de todo el grupo. Ahora, que él se atribuyera a ir en nombre de todo el grupo, que lo hubieran mandado ellos, o él de plano llegó y vio a todo el grupo y se dieron todos y dijeron, no, de plano, nosotros, la gente se conocía, ¿no? Y llega y le dice a Jesús, enséñanos a orar. Otro le dice, ¿cómo que enséñanos a orar? A vos tal vez, pero a mí ya puedo orar. Pero el silencio del grupo, cuando Jesús le dice, enséñanos a orar, el silencio del grupo dice que nosotros no solamente no sabemos cómo orar, sino que también se nos nota que no sabemos orar. Ahora, como grupo, ¿cuáles son nuestras fuerzas en cuanto a la oración? ¿Qué es lo que realmente hacemos? Ahora, nosotros podemos decir que la gente ora aquí en la iglesia y todo, pero lo más importante no es tanto nuestra oración, sino la oración personal. ¿Cuánto invierto yo en un tiempo de oración? Ahora observe que Jesús era un hombre ocupado. Y si Jesucristo necesitaba apartarse en un lugar y ponerse a orar, era porque realmente era indispensable en su vida como hombre el tener una dinámica de interacción con Dios. Hay una frase que a mí siempre me ha intrigado, que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre nada puede hacer por sí solo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. Y me puse a pensar, caramba, si Jesús dice que Él no puede hacer nada solo, nosotros muchas veces nos metemos a hacer más solas. Ahí anda haciendo solas las decisiones de usted. Y el mismo Jesús, que tendría la capacidad para hacer las cosas por sí solo, dice, yo no me atrevo a hacerlo por mí mismo. ¿Qué es lo que hago? Busco al Padre y lo veo. Y esa es la oración. Ese es el punto, que si entendemos este pasaje de esa forma, de que nosotros lo que debemos hacer es ver al Padre y decirle qué estás haciendo y qué quieres que haga yo, cada vez que nos enfrentemos a una situación, entonces podemos tener esa comunión íntima con el Padre y poder vencer el Espíritu. La oración no solamente es una actividad, es una realidad. La iglesia por sí le cuesta orar, pero al final me doy cuenta que la realidad de la iglesia nos lleva a lo que dice Jesús, dice el versículo. Le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis. ¿Sí? La oración es una necesidad. Y es una necesidad tanto como comer y tomar agua. Hermanos, no podemos vivir una vida cristiana espiritual si no oramos. Fíjense que Jesús le dice a ustedes cuando oren. No le dice ustedes si oran. Por si acaso oran, nos dice cuando oréis. Que significa que para Jesús asumía que la vida de esa persona era una necesidad de orar y estar ahí intercediendo por otras personas. La oración, más que lo que quiero llevarlos es, la palabra orar aquí es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque es la palabra compuesta de dos palabras griegas. Uno es un prefijo pros y el otro es la palabra eugo. Y la palabra proseugo, la palabra eugo es buscar un deseo, anhelar un deseo, encontrar un deseo. Pero al ponerle pros se pone buscar un deseo enfrente de. Entonces cuando se pone la palabra proseugo y se pone orar, significa que la oración es que usted se pone enfrente de su Padre para encontrar el deseo de su Padre para su vida. Es la búsqueda de los deseos de Dios en nuestra vida. Es lo que Jesús mismo decía, no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y eso es bien importante, ¿saben por qué? Porque a la hora que nosotros ejercitamos los dones, a la hora que pongamos los dones de discernimiento, de profecía, no se puede utilizar eso si no estamos en oración, si no hemos todavía convencido de que tenemos una convicción de estar cerca de Dios en la oración, que es bien importante para el ejercicio de los dones de la iglesia y para poder desarrollar toda esa actividad espiritual, que tengamos un encuentro con Dios en la oración. Les animo, hermanos, recuerde esto. Esta oración dice que la oración es una actividad, tenemos que hacerla, es una realidad, nos cuesta orar,
A veces tenemos complicaciones para orar, pero es una necesidad. No se trata de algo opcional. Necesitamos como cristianos todos los días tener un encuentro con Dios por medio de la oración. Así es que busque el tiempo y encuéntrese con Dios. En las siguientes enseñanzas vamos a ir viendo cómo vamos a ir orando en el Espíritu de Dios con este pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu palabra. Gracias. Queremos pedirte que nos ayudes a entenderla, a ministrarla, Señor. Padre, enséñanos a orar. Que esa sea nuestra petición este día, Señor. Que esta semana nosotros podamos decirle a Dios: Padre, enséñame cómo orar. Enséñame a orar. Enséñame qué es lo que tengo que hacer. Enséñame lo que tú quieres que hagas. Enséñame lo que tú quieres que yo haga. O sea, qué estás haciendo y qué quieres que yo haga. Padre, que tu reino pueda ser establecido a través de la oración en nuestro medio. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.